El arquitecto Roberto Lambagen nos acerca a los pequeños patrimonios que descubre, una mirada atenta que nos invita a correr por un instante el velo que los cubre. Roberto Lambagen, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, me estabas hablando de una cosa que uno diría que técnicamente es una especie de contradicción u oxímoron, porque diseño emocional o algo por el estilo, uno diría, bueno, el diseño es una operación racional en la que se ponen sobre la mesa los pros, los contras, lo que se necesita y se sigue un método para resolver problemas y todo lo demás. Y ya metes las emociones y se arma un poco de lío. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, el tema del diseño emocional, yo diría que es controvertido, porque por un lado vamos a tratar de ver la categoría donde se origina, y por otro lado vamos a tratar de verlo un poco separándonos, o como yo lo veo, o como yo lo entiendo, o como a mí me interesa el asunto. El asunto de las emociones, que es lo que primero que estaría bueno pelotear, yo coincido contigo que el diseño a priori no parece ser una cosa, por lo menos como en la academia tradicionalmente se enseñó y como fueron las lógicas que fue surgiendo la manera en que se entiende el diseño, que básicamente es una estrategia productivista, por decirlo de alguna manera. O sea, yo tengo un dispositivo tecnológico que me permite básicamente producir en grandes cantidades y a partir de ahí me pongo a pensar qué hago con esas cantidades de cosas que hago, las mejoro, y ese es un poco el abordaje más, llamámosle, más aceptado del diseño, ¿no? Sobre todo el diseño de productos, el diseño industrial. Pero bueno, esto de las emociones vendría por una mirada de otro lado, ¿no? Ni de la economía, ni tanto de las artes y de la influencia de lo bello, no lo bello del diseño en el sentido estético del asunto, sino vendría más bien por el lado del cerebro. Entonces nosotros tendríamos como tres posibles capas cerebrales. Yo, digamos, me tomo la licencia de hablar de esto, lejos de ser un experto en cuestiones neuronales, pero es como lo puedo entender. Bien. Habría como un cerebro básico, que sería nuestro cerebro instintivo. Después habría como un cerebro, digamos, un núcleo que sería el cerebro límbico, que ahí estaría lo emocional, y por encima estaría el cerebro racional. Bueno, esta manera de pensar del diseño emocional pretende ver, y ahí donde para mí está un poco la controversia, uniendo esos dos núcleos, el núcleo instintivo y el núcleo emocional, cómo reaccionamos frente al ambiente. Desde ahí donde para mí yo entiendo que empezaron a pensar estas personas. Ujú. Es un discurso que siempre tiene un origen, digamos, en personas y en lugares donde esta mirada se empieza a imponer. Es en Estados Unidos, básicamente, con un señor que se llama Donald Norman, que escribió dos libros que uno es, digamos, muy conocido y fue como la base de lo que él empezó a pensar. Este Donald Norman es de formación ingeniero. Los libros se llaman, el primero del año 88, La psicología de los objetos cotidianos. En inglés es The Psychology of Everyday Things. Y el otro, que de alguna manera coloca esta categoría, que es un poco, entre comillas, una invención de él o una propuesta, digamos, de llamarlo así, esta etiqueta, se llama justamente Emotional Design. Pero cómo nosotros, en inglés, we love or hate everyday things, cómo nosotros amamos o odiamos las cosas cotidianas. Y bueno, pero lo interesante de cómo él empieza a pensar, por lo menos para mí, de su formación, que él es una persona que tiene 80 y pico de años, 84 años exactamente, comienza, digamos, teniendo un grado en ingeniería eléctrica, o sea, es de formación, podríamos decir, de la ingeniería llamemos las ciencias duras con la gestión, que creo que es un poco la manera de entender la formación de ingeniero, y después tiene un PhD en psicología. Y desde ahí entonces es que se empieza Claro. a interesar por lo cognitivo, las neurociencias, y todo un asunto que en los 80 en Estados Unidos tiene mucha fuerza para poder entender por dónde piensa este señor, que es el asunto de las interfaces, que es un tema muy importante en el diseño, sobre todo en este aparatito que usamos todos los días hoy que llamamos el smartphone. Sí, O sí, sea, sí. cómo yo me conecto con las máquinas, cómo yo puedo interactuar con las máquinas. Entonces de ahí viene cómo es que, me parece a mí, él empezó a pensar y aporta para el diseño. Entonces, en resumen, ¿qué sería el diseño emocional? Y bueno, esa creencia en que habría algo
a priori en las personas que frente al mundo exterior reaccionamos de una forma, digamos, que no podemos controlar. Ahí vendría lo instintivo. Y viene la vieja discusión si es adquirido o no, o de alguna manera esa reacción es instintiva, qué grado de aprendizaje tiene. Para cerrar un poco esta introducción, a mí me hizo acordar esto ¿te acordás 2001 Odisea del Espacio? Sí. Que es la adaptación de la novela esta de Clarke, cuando está en la primera parte que creo que se llama El nacimiento del hombre, el tema de que viene el monolito y después están los simios ahí, y en un momento hay como una cuestión de agresividad, ahí estaría lo instintivo, lo límbico, el cerebro básico, y el mono es, o el primate, no sé qué, o nuestros antecesores, toma una especie de depósito óseo, por decirlo así, unos huesos, y esgrime en ese ataque de furia, o de ira, o de no sé qué, el primer arma estaría, o sea, ese instrumento pasa a ser un arma en la mano de ese primate. ¿Me explico? Bueno, esa es la lógica para mí que yo entiendo de dónde piensa esta gente. O sea, tiene que haber tiene que existir algo en el cerebro para que este homínido se dé cuenta que eso, además de ser un resto de huesos, podría ser eventualmente en la mano de alguien que tiene un dedo, digamos, prensil, un instrumento. Bueno, esa es la lógica que usa este señor, o como yo la entiendo que Donald Norman empieza a pensar. Cuando vos hablabas digamos, de esos tres cerebros y de digamos, todo lo que puede ser la base como neurológica o cognitiva de todo esto, yo me acordaba que en los 90, una cosa así, aparecieron aquellos libros, La inteligencia emocional, ¿te acordás? Yo no sé, no los leí, pero sé que apareció eso, estuvo muy como de moda, se instaló como discusión. Ahora, por lo que vos me decís, como que este hombre es un poquitito anterior o está haciendo una propuesta que parece que un poquito anterior a eso de la inteligencia emocional. Es como una especie de pionero en eso. Quizá, no sé, estoy tirando, ¿viste? Algo que no sé, pero lo asocio con esa moda que hubo de la inteligencia emocional. De alguna manera se conecta así por lo de la palabra, ¿no? Por lo de la palabra emocional. Pero sí, yo el libro de Goleman supe leerlo, no sé, se lo presté a alguien y no sé dónde lo tengo. Viste que cuando prestas los libros es como, pero tienen vida propia después, bueno. Pero el tema por lo que yo entiendo de Goleman, toma lo de lo emocional, pero él lo ve más por el lado de lo vincular. Él plantea, quizás se conecte sí con el tema de la empatía. Y me acuerdo que una cosa que insistía mucho Goleman era que en nuestro cerebro, el más primitivo, tenemos, digamos, esa capacidad, ¿no?, de interactuar con el entorno. Yo creo que en ese punto se conectan. Para seguir avanzando con cómo viene pensando nuestro amigo de hoy, Donald Norman, una cosa que a él le llamó mucho la atención y que ahí yo creo que se ve un poco la divisoria o el parteaguas de esta manera de encararlo, es que él ve una exposición en París de alguien que se llama Jacques Carelman, que murió en el 2012, que era un francés, fue muy conocido, un ilustrador, porque es uno de los que hizo una gráfica del mayo del 68 que aparece como un policía con un palo, digamos, como para reprimir, ¿viste? Que después me parece que eso inspiró mucho a Quino y a Mafalda y todas esas historias, ese tipo de dibujo, ¿no?, de alto contraste. Bueno, pero él le llama el catálogo de los objetos imposibles, que es una especie de juego irónico, y el disparador de cómo empieza a pensar Donald Norman es lo que él llama una cafetera para masoquistas, que es en realidad es como una tetera que encima tuviese una cafetera. Pero ¿qué tiene? El mango, que es el típico, ¿viste? La típica tetera que nosotros la vemos como media regordeta, con el pico y el asa, encima tendría inserto un cilindro que sería una forma estirada, pero el pico, en vez de estar en la dirección opuesta a la asa, el mango está en la misma. Entonces, claro, cuando vas a servir, te quemás. Bueno, y desde ahí empieza a pensar. Pero lo que a mí me hizo más gracia de esto, más allá del chiste que está muy bueno, es que en realidad es una propuesta surrealista. Y ahí cómo se ven las diferencias entre los abordajes culturales. Porque claro, una mirada más europeísta, más, digamos, de la tradición europea, lo hubiera visto, qué sé yo, dentro de... Dalí también hizo el famoso teléfono que tenía encima una langosta. O sea, como una suerte de
yo diría, de humorada, pero también de un intento de sacarnos del lugar de la zona de confort que los objetos están preestablecidos. Bueno, pero él lo toma, ¿por qué lado lo toma? Lo toma por el lado de que nosotros nos enojamos, y ahí es donde a mí me llamó más la atención del libro, porque está bueno, con cosas que son obvias, pero no son obvias. Yo te pongo un ejemplo que a mí me pasa y capaz a vos también. La famosa puerta que dice de vidrio, ¿viste? Tiene el manotón, tire y empuje. Bueno, yo siempre la manipulo al revés. Yo cuando llego a esa puerta que dice tire, no sé si que tirar quiere decir que tire hacia mí o que tengo que empujar. Tengo que hacer apelar a mi cerebro racional, o sea, no lo logro superar en el plano instintivo emocional. Bueno, él dice que eso es un mal diseño. Desde ahí es que él empieza a pensar. Entonces, está bueno como él se ubica. Claro. O sea, no lo ve en la cafetera de este Karelman como una humorada de surrealista, sino como lo ve como una especie de torpeza que nosotros, él dice, se la atribuimos a nuestra capacidad de entender el objeto, como que lo ponemos llevado a un lenguaje psicoanalítico. La culpa la pasamos a nosotros cuando la culpa la tiene el objeto mal resuelto. Claro, ¿no? Claro. Eso se ve quizá mucho en la informática y en los teléfonos celulares y toda la lógica que a veces uno no entiende cuál es, ¿no? Aunque también hay una cuestión generacional ahí de acostumbramiento, ¿no? El que empieza a aprender un funcionamiento de entrada sin tener que pasar por un proceso de cambio de esa torpeza de los objetos, capaz que tiene menos dificultades. Por eso los chiquilines que son nativos digitales tienen menos dificultades. Quizá, no sé, algo de eso puede haber. Sí, esa es una línea bien interesante de pensarlo, porque por ahí es que él engancha después con lo que fue todo el desarrollo del Silicon Valley, de un tema que son los íconos. Ahora después vamos a profundizar un poco en eso, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que el teléfono celular es el smartphone es el gran desafío de eso, de que, lo peor que nos puede pasar a alguien de nuestra generación, que somos grandecitos, que nos den un dispositivo de eso, ¿cómo lo manejo? Él pone otro ejemplo, y son a mí siempre también me supera, que es el display de los hornos de microondas. ¿Cómo hago si tengo que descongelar, no descongelar? ¿Qué hago? Pongo por temperatura, por tiempo. O sea, tiene demasiada información para algo que tendría que ser relativamente simple. Tiene pocos botones y muchas posibilidades de manejo. Viste que, bueno, lo del iPhone y el smartphone realmente fue revolucionario en el sentido de que no tiene ningún control. No tiene ningún botón. Es tremendo para una persona acostumbrada a una consola con controles. ¿Esto qué es? No tiene nada. Es magia pura, es como incorpóreo. Es la ciencia ficción en estado así, llevada así a lo máximo. Sí. Y bueno, y él entonces habla de un concepto que también se lo toma de la psicología, y que bueno, también es otro de los temas controvertidos, porque cómo él lo toma y qué quiso decir en realidad el que lo formula, que fue un psicólogo. Vamos a verlo del lado del amigo Norman, que es el affordance, que se ha intentado traducir de distintas maneras, pero vamos a dejarlo en inglés porque es difícil de encontrar una palabra en español, que es la relación entre el objeto y la persona. Entonces, Donald Norman, que los que nos están escuchando, si buscan, hay muchos videos en YouTube que él mismo aparece, que es un señor ahora muy cuidado, digamos, de su esquema corporal, no tiene un gramo de más, y él presenta y explica el affordance. Entonces él dice que si tú ves una silla, y ahí me parece interesante eso, porque yo siempre lo relaciono esto con los niños. Suponés que no es ni para un elefante ni para un niño que empieza a caminar. O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros nos demos de forma, llamémosle, intuitiva, que ese objeto es para un adulto sentado? Bueno, ahí es donde él empieza a pensar. Y entonces él habla de que la silla de alguna manera es un código explícito, pero después están los comandos ocultos. Y está muy bueno el ejemplo que pone, que es muy sencillo, que yo no me había dado cuenta hasta que vi el video de Donald Norman, que es cuando vos tenés la experiencia de pasar el video de YouTube, viste que tiene abajo la barra que podés pausar o poner el play. Sí. Que a mí también siempre me supera eso, porque se me tranco que es play. Bueno, pero él dice que si en el medio del video tocas en la pantalla, están los dos comandos, pero están ocultos. Claro. Entonces él dice que eso es como un affordance maldito, porque de alguna manera a quien va a usar eso no le das todos los elementos, y entonces ahí queda claro, si sos
lo que nosotros suponemos un nativo digital, hoy que tiene como un acercamiento fácil a eso, lo podés manipular, pero si no, no sabes qué hacer, te supera. Claro. Bueno, es increíblemente interesante todo este Claro. asunto de cómo nosotros relacionamos con esto, que además se ha complejizado porque en la vida de nuestros antepasados, ¿cuánto tiempo demoraría hasta que vos te tendrías que adaptar a algo? Claro. Y ahora todo el tiempo te estás como exigiendo adaptarte, ¿no? El Claro. smartphone Sí. fue el gran cambio entre el famoso teclado, ¿te acordás que era? Me acuerdo de bueno, el Nokia, por ejemplo, el Nokia 1100 que tenía el tecladito y después pasa a estar el teclado en la pantalla. Bueno, entonces ahí para nosotros hoy es obvio, pero no es tan simple el tema, ¿no? Claro. Sí, ¿te acordás que había unos teléfonos que tenían todo un teclado con todas las letras? ¿Cómo eran? Exacto, ahí el que se trata, Bluetooth, ¿no era? No, Bluetooth es el sistema de BlackBerry. Ese es el nombre que no me salía con B. El BlackBerry fue, ahí está, el gran avance intermedio porque era como todo el display completo, ¿no? Claro. Bueno, entonces, pero todo esto, yo creo que por algo se da en Estados Unidos, por algo se da en los 80, por algo se da. Para mí, yo lo conecto mucho con la famosa discusión entre, digamos, el fenómeno Windows y qué es la famosa carpetita, o es el icono de Windows, cuando aparece esa interfaz del Windows 3.1 en el cual archivar algo no era una línea de comandos del DOS, sino que era una carpetita, entonces vos lo asociabas con guardar. Claro. Y cómo después eso lo va a desarrollar Apple, ¿verdad? A partir del iPhone. Ahí yo creo que se da como también el parteaguas, entonces todo este pensamiento tiene un desarrollo brutal, ¿no? Sí, vos agarras un auto de los años 60, por ejemplo, y tiene un montón de palancas y botones para hacer cosas y muy pocos indicadores de qué es lo que está pasando. Y vos agarrás un auto ahora y tiene, bueno, más o menos las mismas palancas porque no cambiaron tanto las funciones, pero tiene una cantidad de indicadores impresionante. Tiene una computadora, de hecho, ¿no? Podés medir y calcular y resolver y hacer una cantidad de cosas. Y el iPhone, bueno, es el sumum de eso, ¿no? Es solo indicadores. Y después cómo el affordance sea, y ahí es donde yo creo que este señor, por eso un poco la mirada esa que yo insisto con el surrealismo, que es más culturosa, más en el sentido que es algo más adquirido, que requiere como si fuera otra superposición de capas, que es el caso, por ejemplo, en el auto, que también ahí voy a mis problemas cognitivos y mi relación con las máquinas, que son como el limpia parabrisas, ponele, y las luces. Sí. Yo siempre, esto, y ya es como está adquirido, la mayoría de los autos es igual, pero alguien en un momento tuvo que ver esa relación entre el cerebro y esa manipulación derecha-izquierda, los dedos de la mano, y que vos vieras cosas que se activaran. Y bueno, y se ve que está aceptado, pero es una construcción cultural, a mí que no me embromen, o sea, es una mezcla entre intuitivo, cerebro básico y construcción cultural. No, y además, bueno, no sé cómo es en un auto inglés, ¿no? O neozelandés, yo qué sé, es todo simétrico, o sea que va para el otro lado las otras manos y los otros hemisferios cerebrales, ¿no? Sí. Bueno, escúchame, no sé si redondeaste una primera parte, pero nuestro primer bloque está agotado, como para ir a una pausa y seguir a la vuelta, ¿te parece bien? Seguimos a la vuelta. Buenísimo. Aquí hay tormenta de cerebros. En sus alrededores es tormenta de cerebros. Seguimos con Roberto Lambagen hablando de diseño emocional o diseño y emociones. Le llama así él, ¿no? En el segundo libro, diseño emocional. Diseño emocional, ahí está. Esa es la categoría que él intenta imponer, tomando prestado todas estas cosas que vimos en el primer bloque, ¿no? De la affordance, de la psicología cognitiva, de la relación de la interfase persona-dispositivo, persona-máquina, y bueno, de ahí que él empieza a pensar. Y bueno, en el segundo libro famoso, él habla como 3 niveles de diseño, ¿no? Que de alguna manera toma la primera parte, esto de lo cognitivo, y lo separa. El diseño que sería como la relación esa de la affordance, él la separa, por lo menos como yo lo entiendo, creo que habría que explicarlo, digamos. Una parte que sería el diseño visceral, que yo lo llamaría el diseño instintivo, en inglés es visual design, pero suena raro, en español para mí hace ruido, sería como el diseño instintivo, o sea, que es la relación que vos tenés
directa con la, digamos, la impresión del objeto. Ahora vamos a poner un ejemplo. El diseño conductual, que es cómo tú, digamos, empezás a interactuar con el objeto, y la parte reflexiva, que es la que él llama reflexiva, pero yo creo que es más cultural, o sea, cómo digamos, las capas esas que de alguna manera de una especie como de inconsciente colectivo, de memoria colectiva, se van, digamos, decantando y nosotros tenemos un vínculo con el objeto. Entonces el ejemplo de lo visceral, el más, digamos, fácil de entenderlo, es el famoso asunto de los colores, lo cromático, ¿no? O sea, aquella reacción que tenemos de alguna manera frente a determinados colores. Por ejemplo, él pone el caso de los niños y los juguetes, que dice que un diseñador tradicional, eso es bastante irónico, de pronto no utilizaría los códigos de colores que aparentemente serían como chillones o exagerados, pero el destinatario, que es el niño, no tiene esos prejuicios y bueno, y hay una relación, un vínculo con el color muy directo. También hay toda una cuestión que él se saltea, me parece a mí, que el color también tiene una cuestión cultural, porque el luto para un japonés no es negro como para nosotros. O sea, claro, que todo siempre está vinculado una cosa con la otra. Y después está el famoso uso también de la parte más instintiva, que bueno, es, no sé, el hambre, la comida, y bueno, sin duda la sexualidad, la sensualidad, que también tiene una beta cultural, ¿no? Pero de alguna manera está apelando a que nosotros se activen esos resortes. Y bueno, y después en la parte de lo conductual es donde, claro, a él le interesa darle el palo al diseño, que es donde él empieza a pensar eso de las puertas, y él distingue entonces claramente una especie de crítica a la categoría buen diseño, que sería más del tipo europeo, ¿no? Aquello que en un momento hablamos de Dieter Rams, ¿no? El año pasado que estuvimos hablando de Dieter Rams y de aquella cuestión más centrada en un equilibrio entre la forma, entre las tecnologías, entre las resoluciones, él lo lleva a 4 cosas muy prácticas. Bueno, uno es para qué sirve el objeto, ¿verdad? Otro es cómo lo entiendo, y una categoría que es muy interesante es la usabilidad, que eso se usa mucho en nuestro manejo con la web. Y por último, qué, digamos, feedback tenemos, qué sensaciones físicas. Bueno, para mí el mejor ejemplo de eso, de la usabilidad, es, y ahora voy a hacer una pequeña crítica local, es el sitio web de Antel. Yo nunca pude entender el sitio web de Antel. Sí, pero creo que lo hizo el mismo diseñador que el de la Intendencia de Montevideo, me parece. Bueno, igual yo creo que está mucho mejor que antes, pero yo espero, por ejemplo, de Antel, que sea una telefónica. En cambio, lo primero que veo es que parece una tienda que vende cosas, sí, que vende más. Claro. Entonces, mi usabilidad, por lo menos, viste, ahí influye lo cultural, pero yo qué espero de una telefónica, que me diga cómo consigo las prestaciones que es la fibra óptica y no sé qué. Lo del dispositivo lo puedo comprar en otro lado. Bueno, ese es un tema de usabilidad, que tiene que estar primero. Claro, ¿no? Ahí está pensando en la usabilidad, o sea, está pensando en la empresa y no en los clientes. Es en el servicio, exactamente. Ese es lo de hacer ruido. Bueno, y un ejemplo también paradigmático de la primera modernidad es que un día podríamos hacer una columna, porque a mí me encanta el producto, la navaja suiza. La navaja suiza y sus derivados. Claro. Que nació de una especie de situación, digamos, de gran debilidad de una fábrica en la época de la gran pobreza suiza, ¿no? Y sin embargo, creó un instrumento que nació para las Fuerzas Armadas y termina siendo un polifunción. Y sin embargo, aparentemente no hay con qué darle. Las últimas navajas suizas tienen 36 funciones, ¿no? Y sin embargo, aparentemente, ¿cómo puede convivir todo eso? Claro. Bueno, ese es el paradigma de esa usabilidad. Bueno, insistiendo un poquito más y después pasamos a los aspectos del último nivel, de lo visceral, él habla de nuestro vínculo con los autos, por ejemplo, que también. Porque, por ejemplo, los italianos al auto le dicen la máquina. Claro. ¿No? El tema de esa especie de enamoramiento que hay del auto. Él dice que un diseño, ¿viste? Yo no fui muy afín a él, pero también conozco mucha gente que le encanta, que es el Mini Cooper. Él dice que los autos chicos, y el Mini Cooper es el paradigma de eso, genera una especie de empatía, ¿verdad? De algo visceral con el auto, y bueno, y es
aparentemente uno de los grandes éxitos de ese auto, y cómo se ha intentado replicar con mayor o menor éxito, ¿no? Hay algunos ejemplos de Renault también que van por ese lado, el sí. Twingo, por ejemplo, ¿no? El Twingo, Pero, sí. Bueno, Renault tenía uno, y bueno, y los Topolinos, ¿no? Los Fiat Topolino. chiquitos, entonces. Sí. Bueno, pero a mí quizás me pega más el Fiat, por ejemplo, bueno, o el famoso, el Beetle, el Fusca, como le dicen los brasileños. Sí, sí. El escarabajo. Para mí, ese sería más el paradigma de ese diseño visceral, ¿no? Porque se ha visto además que es como una forma curvilínea. Ahí está, lo visceral influye mucho lo curvilíneo, aquellas formas envolventes, ¿no? De que de alguna manera te seducen, te atraen y que van directamente a esa parte del cerebro, ¿no? Y capaz que él es estadounidense, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, entonces me parece que el tema de los autos chicos le debe haber pegado fuerte por un tema de que, viste, los autos norteamericanos son como que tienen un vínculo con las personas bien distinto a un auto chiquito. El auto chiquito parece que lo podés abrazar. Aún con la chata de eso, no sé, es como un paquebote. Es una cosa diferente el vínculo que se puede tener. En ese sentido yo lo entiendo, ¿no? Claro, y él habla de un auto inglés, ¿no? Del Morris o el Cooper, porque de pronto los autos italianos no llegaban a Estados Unidos, ¿no? Con la misma Es muy facilidad. probable, sí, porque él yo creo que se saltea bien, es como está, digo, está todo bien, digo, es su manera de encarar el asunto. Él lo ve más por el lado ingenieril en el sentido, digamos, pragmático y conectado con esto de la cuestión más cognitiva del cerebro. Pero Claro. bueno, creo que la otra parte, lo de estas imágenes imposibles que yo llamo el surrealismo, él se la saltea un poco. Pero bueno, está bien, es de donde lo ve, digamos. Es otra, hablando en difícil, es otra epistemología, es otra manera de entender el saber. Bueno, y por último está el que a mí me divierte más, que es el llamado diseño reflexivo, ¿no? Que es los mensajes que dan los objetos. Entonces yo creo que acá hay como dos sectores que son muy importantes. Uno es el gastronómico, para mí el gastronómico tiene un lugar muy importante, ¿no? Que es, por ejemplo, el chocolate, ¿no? El envase del chocolate es muy importante. Los bombones, la tradición, digamos, de artesanía del bombón, que acá lo conecto también con lo suizo, ¿no? Y también está muy vinculado con otra, es decir, relojes, chocolates, ¿verdad? Y Digamos, navajas. y navajas. Es como ahí está, como una cuestión muy suiza, ¿no? Y el reloj también tiene una cuestión cultural, porque si vos lo llevas más al lado de esta mirada, digamos, tecnocrática, bueno, es el de iPhone, el iPhone Watch, ¿no? Se llama, creo, ¿no? Sí, que tiene las mismas tiene un montón de funciones, ¿no? Se usa mucho, viste que en Europa todo el mundo usa el reloj para pagar la cuenta, ¿no? Porque vos conectás el reloj con el celular y haces un débito ante el post del restaurante, por ejemplo, ¿no? Acercás la muñeca, ¿no? Es absolutamente mágico todo, no hay controles y no se hace nada. Se acerca. Pero bueno, yo me quedo con el reloj, volviendo a lo suizo, Claro, con el reloj sí, de sí. Petit Coup, con las manecillas del reloj, el famoso tema del péndulo del reloj, las campanadas, ¿viste? Claro. Bueno, ese sería ese diseño reflexivo. Bueno, y yendo a lo gastronómico, hay, por ejemplo, un tema de culturas que también, él no recala mucho en ello. Para mí el sushi, por ejemplo. El sushi es el claro ejemplo de un diseño donde lo cultural está altamente cuidado, porque es el formato de la pieza, el color de la pieza, que ahí estaría el diseño emocional, pero al mismo tiempo la forma, digamos, en que está hecha digamos, la conformación de la puesta en la mesa, ¿no? Claro. Y esa es la relación que tú tenés además mediado por ese instrumento, que ahí viene la manipulación, que son los famosos palillos. Es muy interesante todo. Yo creo que es como un diseño Claro. más completo en esa lógica, ¿no? Claro. Ahora que decías el sushi, claro, una cosa es como lo ve el japonés, el sushi, y otra cosa es como lo vemos nosotros. Es decir, para nosotros hay un grado mayor de conciencia del instrumento para manipularlo, por ejemplo. En cambio, para el japonés, o sea, no existe. Ese es un asunto completamente neutro, ¿no? No importa para nada. Nada, digo, eso forma parte también de la cosa.
Sin duda, y ahí estaría el famoso Fordandel. O sea, nosotros, a mí que me cuesta mucho manipular los palillos, ¿viste? Cuando mi hijo me dice comer sushi con palillos, bueno, yo intento, más o menos funciona. Pero digo, el affordas me doy cuenta que es, para ponerlo en la práctica, que es lo que hizo Donald Norman, me doy cuenta que es para usarlo con la mano. Ahora, no tengo, digamos, ese entrenamiento que sería el segundo nivel, ¿no? Para poder manipular todo ese display que tengo ante mí, ¿no? Claro. Bueno, y el otro ejemplo es el vino de la gastronomía. Para mí está, con el mayor de los respetos por lo que voy a decir ahora, el Tetrabric, ¿no? ¿No? Que es un envase donde tú no podés ver el contenido. Es muy interesante eso, no podés ver el contenido. Versus, para mí, en el extremo de la banda está el champán, aquel, digamos, dispositivo que nació a través de la botella, porque por lo que tengo entendido, hasta la propia manera de preparar lo que tiene adentro está en función del tamaño de la botella, cómo es el tapón, el tiempo que tiene que estar estacionado, la manera en que después se abre, y bueno, y todo ese juego con los colores y la copa. Es casi imposible, nadie toma un champán a no ser que no tenga más remedio en un vaso de plástico, ¿me explico? Es decir, Claro. bueno, todo eso es el último nivel de diseño, ¿no? En el cual hay como una acumulación cultural, le llama reflexivo, pero yo diría que es más bien como todas esas señales que nos dan los objetos y que nosotros, digamos, los productos y la relación que establecemos con ellos. Lo que pasa que, no sé, no está mal, me parece, lo de reflexivo, porque es cierto, hay una historia y una cultura de la producción de ciertas cosas, ciertos objetos. Por ejemplo, lo que decías del champán, ¿no? Macanudo. Pero una vez que eso se industrializa, pasa a ser una fase de diseño. Se racionaliza completamente y bueno, no se hace el ensayo y error, dejó de ser una cuestión artesanal en el sentido de equivocarse mucho y participar anónimamente en un proceso largo. Diseño puro. Y sí, después se incorpora, es una cadena más productiva, ¿no? Y tenés la extracción de la materia prima, la procesás, la envasás, la distribuís y la vendés. Por eso en Uruguay se producen cada vez mejores vinos. No es que mejoró nuestra tradición, lo que mejoró es el diseño. Hay enólogos, hay gente que sabe, que estudió, que puede programar las cosas mucho mejor, ¿no? No tenemos tradición, tenemos conocimiento. Es un buen ejemplo, ahí tenés un buen ejemplo de cómo sale adelante ese diseño reflexivo. Claro, él me parece que le interesa más sobre todo el conductual, ¿no? Porque es donde está todo ese tema del Silicon Valley y de la interfase. Y bueno, como para ir redondeando esto de la interfase, vamos a plantear dos ejemplos bien distintos que creo que los que nos están escuchando no nos van a seguir porque no son muy, muy difíciles de entender. Uno es la interfase de los objetos tridimensionales, que yo creo que la manera más simple de entenderlo es la tijera. La tijera, como también dice Donald Norman, nadie se le ocurre, a no ser que esté pasando por un proceso difícil, por no, digamos, aprenderla por donde debe hacerlo, ¿no? Claro. Y que las hojas son para cortar y, digamos, de alguna manera la manipulación la tengo que hacer de ese lado. Y el otro visual, el ejemplo visual son los emoticones, que los emoticones es justamente el icono y la emoción. Y cómo Claro. eso tuvo un desarrollo enorme a partir justamente del smartphone, porque en realidad que los iconos, o sea, las imágenes graficaran emociones, bueno, es tan viejo como la humanidad. De alguna manera, claro. Darwin, por ejemplo, intenta hacer un trabajo sobre eso. La biología también, el famoso, digamos, no sé, la cara de ira representada en el perro enojado y el tema de poner la emoción que tiene que ver más con el apego y lo afectivo con el gato, el gatito versus el perro enojado. Claro. Bueno, ¿esto cómo lo podés llevar a las caritas, al famoso emoji, ¿no? Y ahí viene lo japonés y viene digamos, el lenguaje de computadora, porque todo esto es digamos, de cómo la grafía en realidad representa un signo que tiene que ver con el ASCII, que es el lenguaje básico de computación, que tiene que ver con los americanos y cómo codificaron la manera en que se transmiten los mensajes. Es muy interesante todo esto. O sea, yo creo que, en resumen, es toda una mirada a través de cómo nosotros nos comunicamos con las cosas. Yo creo que ese es el gran, digamos, el gran aporte de esto del diseño emocional, que nuestro mundo material es un mundo en el cual nosotros conectamos y tendríamos que tener una buena conexión con ellos. Entonces, ¿cuál sería el buen diseño? Bueno, la capacidad de
que quienes nos proveen de esos dispositivos piensen en que tenemos que conectarnos bien, no arbitrariamente, algo así, ¿me explico? Claro, bien, bien. Bueno, y estos libros de este hombre, digamos, el del diseño emocional, ¿es de qué años? ¿De cuándo fue que El salió? diseño emocional es del 2004. Ah, Es del 2004. es reciente, digamos, relativamente, en comparación con el otro, ¿no? Sí, el otro es de los 80 y él, digamos, empieza digamos, a trabajar con esta cuestión más experiencial y ahí llega a la categoría de este diseño emocional. Tiene una influencia enorme en el caso para mí, sobre todo de los dispositivos. Por eso yo decía cuando empezamos a hablar hoy del smartphone, el smartphone y las pantallas, sobre todo, este mundo mediado por pantallas, es un claro ejemplo del éxito del diseño emocional, porque genera una gran adhesión. Pensemos que es en color. Para mí el tema de ahí viene el diseño, digamos, distintivo. O sea, creo que la gran atracción es el color. Fíjate que a mí una cosa que siempre me llamó mucho la atención del smartphone es la cámara de fotos. Sí, La cámara claro. de fotos, nosotros la conocimos, yo que tuve a los 12 años mi primera cámara de fotos, junté plata y me compré y el rollo, ¿viste? Y la mandaba a revelar y después me hice un pequeño laboratorio para revelar blanco y negro, ¿no? Nunca llegué a tener laboratorio en color. No, bueno, Y me claro. pará, ¿viste? ¿No? ¿Qué querías? Bueno, pero que tenías, y ahí aprendí a valorar lo que era una Leica. Un día podríamos hablar de la Leica también, ¿no? Claro. Es una máquina maravillosa, ¿no? Pero que todavía no era reflex, entendí lo que era el reflex, que vos miraras a través de un lente. Bueno, que tengas un dispositivo, que un icono represente algo que en realidad no existe más, mira, suponete un nativo digital, porque saca fotos, y que los comandos, y acá pasamos a la usabilidad, son los propios de la cámara, porque vos podés en una buena cámara, por ejemplo, los Huawei creo que tienen Size Icon o Icon, o sea, tienen terribles cámaras adentro, Sí, ¿no? sí. Que tengas manipulación de la luz, del diafragma, que en realidad es una analogía con el ojo, con, digamos, la saturación del color, que es un tema físico-químico, es un terrible dispositivo emocional también, porque además es la velocidad con que te resuelve la posibilidad de ver la imagen al instante, la capacidad de que esa imagen viaje. Bueno, yo creo que el diseño emocional va por ahí, aposta a todas estas cosas, ¿no? Claro. Hay objetos que para mí les cuesta más, como es el libro, no sé, a vos ¿Les cuesta más en qué sentido? y que yo creo que hay un vínculo muy fuerte con el objeto libro. El libro es uno de los mejores ejemplos donde lo objetual no sé si va a ser tan fácilmente suplantado por lo digital, porque el libro como objeto, sobre todo se ve en los libros, digamos, donde el papel es un papel de un gramaje importante, los que nos gustan los libros, ¿no? Sí. Donde ves el papel satinado, el abrir un libro, el olor de librería, por ejemplo, el olor de la tinta del libro nuevo, ¿no? Sí. La solapa, la tapa dura, y bueno, no es lo mismo que un lector de, no sé, un Sí, Kindle. eso a nivel de, digamos, de lo emocional, del vínculo afectivo. Pero hay otra cosa que me parece que es imposible de emular, salvo con una cosa que es un libro, y es la combinación entre 2 dimensiones y 3 dimensiones. Porque vos necesitas una superficie en 2 dimensiones para el acto de lectura, ¿no? Necesitas una página donde haya una línea que avanza sintácticamente y semánticamente. Para eso necesitas 2 dimensiones. Pero el libro, como es un aparato en 3 dimensiones, es una acumulación de planos de 2 dimensiones, está en 3 dimensiones, tiene una accesibilidad fulminante. Yo llego a la página 300 de un libro y a la 4ª línea en una fracción de segundo, y con un lector electrónico no llego. No puedo hacer una búsqueda, no puedo hacer una inmersión intuitiva en un libro electrónico, que tiene muchas ventajas y muchas funciones interesantes, pero es como que en el libro en papel estás mucho más cerca de todas las palabras del libro. En el otro te da la sensación de que tenés que ir avanzando por la línea y no tenés esa accesibilidad inmediata a cualquier punto, ¿no? Y tampoco tenés la memoria visual de, yo leí una cosa que estaba en una página par y más o menos por el último tercio de la página. Eso, todos tenemos esa memoria visual y nos ayuda a encontrar. Y en el libro electrónico eso no existe.
no está, porque es plástico y cambian las páginas y cambia el tamaño de la letra y cambia todo. Y bueno, igual yo, viste que tengo, digamos, algunas dificultades de visión. Claro, el libro electrónico es fabuloso. Yo le cambio el tamaño de letra y leo. Para la gente que tiene baja visión es un avance notable, genial. Y además en un libro tenés 200 millones de libros metidos, ¿no? En una cajita. Y podés hasta cambiar la tipografía si querés y Claro, eso. claro. Pero sin duda sí, totalmente, coincido totalmente que hay una relación ahí que a mí me pasa eso también, que sé que leí tal cosa y la encuentro en el libro papel, en cambio en el otro no. Y a veces a mí me ha pasado que digo, ¿y esto dónde lo leí? Vuelvo para atrás y no lo encuentro, ¿no? En el libro digital, ¿viste? Sí, ¿No? claro. Encontré esto que está muy buena esta metáfora y no, porque a veces lo bueno que tiene a veces podés el subrayado, podés resaltar, pero no lo hice y no lo encuentro. No lo Seguro, encuentro. sí. En cambio lo otro sé que en una búsqueda rápida lo tengo. Y bueno, y también yo creo que está lo táctil, porque todo esto claro. creo que también él porque al fin y al cabo nuestro pretexto de hoy es hablar del amigo Norman, lo trata, pero creo que lateralmente. Yo creo que en el diseño hay una cosa muy, muy fuerte de lo táctil, que se ven las texturas. La textura, viste que hoy a partir justamente de lo digital, yo soy una vieja discusión que tenía siempre con los estudiantes, nos hemos acostumbrado que es muy visual, pero en realidad es muy táctil. El concepto de textura nació de lo táctil, Claro. de lo rugoso, de lo agradable, no es lo mismo, digamos, algo peludo como la lana, que algo, digamos, suave como, qué sé yo, determinados tipos de sedas, qué sé yo, que tiene un brillo a su vez. O sea, es muy complejo cómo nosotros recibimos toda esa información en el cerebro. Y el libro, el papel, tiene algo de eso también, que es bien interesante, ¿no? Cómo se juntan todas estas cuestiones. Muy bien, entonces Donald Norman, diseño emocional. Buenísimo, Roberto. Nos encontramos entonces en 20 días más o menos, ¿te parece? Buenísimo. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Desde las 9 y hasta las 11. Tormenta de cerebros.